Buenas, arquitecto Frederick. Mi nombre es Gabriela Estefany Cardona Guzmán. En este momento se realizará la presentación del grupo número 6 del módulo de gestión ambiental, en el cual le hablaremos sobre el estudio de impacto ambiental para la actividad denominada de almacenamiento de productos químicos y sustancias peligrosas de Bodega de San Jorge. En este momento le hablaré sobre lo que es el objetivo específico. Identificar cuándo es necesario realizar un estudio de impacto ambiental. Si más bien se sabe que el estudio de impacto ambiental se deben de detectar, identificar, evaluar y prevenir las condiciones de riesgo que generen daños directos o indirectos al medio ambiente, como también se encarga de realizar un programa de manejo ambiental del proyecto. En este estudio se presenta el documento que corresponde al estudio de impacto ambiental requerido por el MAR para la actividad denominada de almacenamiento de productos químicos y sustancias peligrosas de Bodegas de San Jorge, ubicadas en la prolongación de la Alameda de Juan Pablo II, pasaje 2, bodega 4, cuyo titular es la sociedad R Química S.A.D.C.B. Se realizará un análisis después de la información presentada en el formulario ambiental, que fue por medio del MAR y con base a la Ley del Medio Ambiente y el Reglamento Espacial de Materia de Sustancias y Residuos y Desechos Peligrosos. Los criterios de categorización aplicados por fueron establecidos mediante el artículo 22 de la Ley del Medio Ambiente y su Reglamento General. De acuerdo con lo observado en la inspección realizada, se logró identificar que el proyecto presente un impacto ambiental potencial moderado alto, lo cual se clasifica dentro del grupo B, categoría 2, por lo que se requiere elaborar un estudio de impacto ambiental, para los cuales se emitió un 15 de febrero de 2013. En el presente estudio de impacto ambiental se realizará la revisión de los procesos productivos que se realizan como principal actividad en las bodegas de San Jorge. Como destinado está la importación y almacenamiento y la comercialización aproximadamente de 40 sustancias químicas con un almacenamiento de aproximadamente de 250 toneladas al año por un área de 915 metros cuadrados. En esta bodega importa, almacena, comercializa sustancias químicas con una característica de inflamables, corrosivas y oxidantes. Debido a esto, la empresa debe de obtener un permiso de funcionamiento ambiental que debe de ser otorgada por MAR, y por tanto deben de generarse un programa ambiental en el cual se presenten las acciones preventivas y migratorias y compensatorias, con el principal fin de minimizar el impacto negativo del medio inherente en el proyecto mismo. Al implantar un plan de contingencia en el cual se autorice en forma continua y sistemática la reducción de riesgos de mayor procedencia, así como finalizar la respuesta proyectada ante el desarrollo de eventos y productos identificados como peligrosos o de mayor impacto para el medio ambiente y a la población y así para su entorno. Como segundo punto, conocer los términos de referencia básicos para la elaboración de los estudios de impactos ambientales, que son los TDR, términos de referencia. En el proyecto de almacenamiento de productos químicos y sustancias peligrosas en Bodega de San Jorge, tenemos como definición los términos de referencia, que es un documento que contiene todos los lineamientos generales en la cual se encuentran las especificaciones técnicas, los objetivos, alcances, enfoques, su metodología, las actividades a realizar, la estructura, los programas de manejo ambientales, entre otros aspectos en que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emite para la elaboración y la presentación del estudio de impacto ambiental. Los TDR deben de ser desarrollados y presentados por el titular,
a través de su presentador de servicios ambientales si persigue la obtención del permiso ambiental. En el presente estudio ambiental, se basa sobre los resultados obtenidos mediante el estudio de impacto ambiental realizados en la empresa R Química DSA DCB, para la cual la actividad del almacenamiento de productos químicos y sustancias peligrosas ha aplicado a la importación, almacenamiento y distribución de sustancias químicas peligrosas, en lo cual los procesos de producción están constituidas por las actividades desarrolladas en el área de producción de la empresa, en la cual son la recepción de transporte de carga, descarga y almacenamiento, carga y distribución. En la metodología aplicada en la evaluación ambiental consta de criterios relevantes e integrados, en donde se valorizaron al final que fueron 14 factores ambientales, en los cuales obtuvieron un valor negativo en la matriz de confrontación de actividades del proyecto y factores ambientales, en el cual como resultado de la evaluación se determinó que la actividad realizada como empresa cuyo titular es R Química en general produce impacto bajo al medio ambiente en el cual se encuentra. A su vez se identificaron los impactos negativos, en el cual son aspectos sociales como el favorecimiento de la economía local. En el programa de manejo ambiental, su objetivo principal tiene como el proyecto es el aplicar la prevención, atenuación y corrección, control y compensación de los impactos negativos de las actividades que el proyecto genera en el medio ambiente, en el cual se tomaron medidas ambientales de contingencia 1, tomando como medida de compra de extintores, presupuestos de recarga de extintores, compra de instalaciones de una ducha y lava de ojos adicionales a los existentes que se encuentran. Presupuestos que compren de equipo de protección personal y realizar capacitaciones a los trabajadores para las salidas de emergencia de evacuación, control de prevención de incendios y primeros auxilios, entre otros. Todo este programa de manejo ambiental se realizará en el área de almacenamiento de la bodega, lo cual el único responsable de su ejecución es el titular, con un monto calculado de $8,000 en todo su momento de ejecución. Se realizará durante el funcionamiento y cada año por 3 años. En cuanto a su resultado se espera lo que sea con mayor efectividad y evitando daños mayores en cuanto a la propiedad y su entorno como los trabajadores de la empresa debido a las sustancias químicas. Por consiguiente, al identificar las actividades siguiendo la metodología del estudio de impacto ambiental, se identifican las actividades desarrolladas dentro del proyecto que pudiesen generar al medio ambiente. En conclusión, al determinar las consecuencias probables de los riesgos ambientales debido a la ampliación del almacenamiento, se deben de tomar medidas adecuadas y cumplimiento de las normas y artículos aportados por la Ley del Medio Ambiente y su reglamento general, sobre todo los criterios de categorización aplicados a este. A su vez, proporcionar las recomendaciones necesarias y factibles que permitan minimizar de mayor manera posible los riesgos ambientales que dentro del sector de la ampliación del almacenamiento a través de un plan de contingencia y también a su entorno. Es Lilian Meléndez. Continuando con la presentación, yo explicaré un poco sobre las fases del estudio de impacto ambiental de la bodega San Jorge. Son 10 fases en total, las cuales contienen su descripción, criterios y conclusiones. Empezando por la primera fase, que trata sobre el título y los autores. En esta primera fase del estudio de impacto ambiental se identifican las personas que representan el proyecto y los involucrados del mismo, que son propietarios, servidores públicos y privados. Y esto para identificar el estudio de impacto ambiental. Es una actividad definida como almacenamiento de productos químicos y sustancias peligrosas de la bodega San Jorge. Como titular tenemos a Julio César Regalado Salazar y la empresa R Química SADCB.
La segunda fase es el resumen ejecutivo, que en este se plantea en pocas palabras el desarrollo del estudio de impacto ambiental, desde su concepto, actividades y de resultados, lo que permite conocer una introducción al desenlace de lo que se está analizando y los logros alcanzados, como una conclusión general para posteriormente identificarlo en el desarrollo del trabajo. En cuanto a los criterios para su elaboración, se determinó la interpretación de los logros alcanzados según el estudio de impacto ambiental como una introducción al desenlace del tema. Descripción breve de aspectos importantes del trabajo para su comprensión. Como una conclusión de la fase, se identificó el resultado del estudio de impacto ambiental, el cual dictamina que es una actividad que no genera mayor impacto, sino que es leve. Por ende, se producirán daños, pero son irreversibles casi inmediatamente. Claro, esto dependiendo del manejo que se le dé. La siguiente fase nos permite conocer los objetivos y alcances del proyecto. Esto se trata de plantear el logro que se quiere alcanzar con el trabajo y de esta manera identificar la guía por la cual se encaminará el desarrollo del trabajo. El principal objetivo y el desarrollo de las actividades es el almacenamiento, la importación y la comercialización de las sustancias químicas y peligrosas. Como principal alcance es es casi que lo mismo, porque se trata de la importación, almacenamiento y comercialización de las sustancias de la bodega ubicada en San Salvador. Como una conclusión, el logro de la identificación de los objetivos es para trazar metas y limitantes para las actividades a desarrollar y en base al estudio de impacto ambiental y que no perjudiquen al medio ambiente de ninguna manera y que si hay un daño que sea solucionado de manera inmediata. En la cuarta fase se describe la descripción del proyecto y sus alternativas. En esta fase se conoce el proyecto como tal, en su lugar de destino, con su entorno y contorno, y las áreas aledañas que pueden ser perjudicadas o perjudicar al sitio. De esta manera obtenemos los criterios que se plantean como mostrar una ubicación exacta con sus respectivos colindantes para establecer parámetros de un análisis. También describir el proyecto en base a funciones y actividades de manera general, incluyendo la afectación que tendrá las actividades en el lugar. Esta fase contiene la ubicación y el área de su influencia, procesos de operación, procesos de funcionamiento, etapa o cierre de abandono. Para finalizar, tenemos una conclusión de esta fase, que se tomó en cuenta la ubicación, la descripción de la bodega, y también factores externos e internos del lugar, determinando que no existe riesgo para los colindantes. También se tomaron en cuenta los lugares que están dentro de la bodega y cómo es su funcionamiento. Esto es para conocer el funcionamiento. También tenemos la quinta fase, data sobre las consideraciones jurídicas y las normativas, en la cual se logra identificar los parámetros en base a leyes y reglamentos y normativas. Esto para definir que éstas cumplan las estipulaciones y que se han determinado para el cuidado y del medio ambiente y que no afecte a nadie. En esta fase se definieron dos criterios, que es cómo plantear las normativas en base a instituciones que se involucran en relación a las actividades del proyecto. Por otro lado, es sobre detallar artículos que beneficien y regulen de manera óptima las funciones de las actividades a realizar. Para concluir esta fase, se identificaron las leyes y normativas que rigen las actividades a realizar, para definir parámetros limitantes para el buen funcionamiento de las actividades dentro del lugar y que éstas definitivamente no afecten y que se cumpla el reglamento y sin afectar ni al medio ambiente ni a los usuarios, o sea, los trabajadores, cumpliendo con salubridad
y salubridad, seguridad y beneficios para los trabajadores. En la sexta fase se identifica la priorización, predicción y cuantificación del impacto ambiental. En esta fase se identifican los posibles daños en base a las actividades en los factores existentes como suelo, agua, atmósfera, población, y es de gran importancia conocerlo porque puede generar soluciones ante una catástrofe incontrolada. Algunos criterios para esta fase es la evaluación de los factores que serán afectados con las actividades de proyectos, definiendo elementos de afectación y la identificación de los daños que pueden surgir con mayor probabilidad dentro de las actividades. En conclusión de esta fase, se logra identificar los riesgos latentes en el medio ambiente causados por las actividades que serán realizadas. Entre estos riesgos fueron determinados los gases, la generación de polvo. De igual manera, se logró identificar la evaluación de impacto, que se obtuvo como un resultado, como un puntaje a los riesgos y accidentes. A continuación, mi compañera Melissa continuará con la explicación de la siguiente fase. Muchas gracias. Mi nombre es Melissa Carranza. Continuando con mi compañera, seguiré presentando la fase del proyecto, que sería Programa de Manejo Ambiental. En esta fase se define el proceso en el cual se dará solución a los posibles daños que genere dicha actividad de almacenamiento de sustancias peligrosas y corrosivas al medio ambiente. Se presentan tablas en las cuales se estipula el manejo ambiental, el impacto que estas sustancias pueden generar y las medidas a tomar, o sea, las soluciones a este problema, además de presentar el costo de las medidas y quién será el responsable de realizar y dar solución a la actividad. Se presenta la tabla de resumen de las acciones de monitoreo para la bodega y esta nos permite determinar los elementos que se utilizarán para la funcionalidad de esta. Los criterios serían determinar las actividades del proyecto en base a las más propensas a un daño ambiental que existen en función del almacenamiento de productos químicos y plantear medidas que beneficien a la empresa tanto como al personal, al medio ambiente. La conclusión de esta fase es que se lograrán identificar por medio de tablas presentadas las actividades del proyecto en el manejo de las sustancias con su almacenamiento. Estas son las actividades que pueden tener posibles daños al medio ambiente, descritos en tablas. Asimismo, se plantean las medidas con respecto al daño que se generan y van de acuerdo a las especificaciones en la fase de consideraciones jurídicas y ambientales. Esta fase es de las más importantes debido a que nos permite conocer cómo se llevará a cabo el manejo de soluciones permanentes para daños que generan estas actividades. La siguiente fase es identificación y determinación de las actividades que presentan riesgos y de las posibles causas. Se identifican las actividades que pueden generar algún riesgo para el medio ambiente y los involucrados en las funciones del almacenamiento de la bodega. De igual manera se identifican los riesgos y pueden desarrollarse para dar una solución a cada uno. Los criterios serían priorizar el bienestar del medio ambiente y la salud de los trabajadores, aplicar métodos en base a normativas y reglamentos antes mencionados. La conclusión sería lograr identificar que los procesos que generan mayor probabilidad de daño hacia el medio ambiente y la salud del ser humano son la carga, distribución y el almacenamiento de los productos químicos. La siguiente fase es la determinación de probabilidad de ocurrencia de las fallas y sus consecuencias. Se presentan matrices de los métodos de control de las causas de riesgo y con esto se pretende dar solución a los riesgos que pueden generar las actividades. Y también los métodos recomendados, que son sugerencias técnicas que se deben tomar en cuenta en caso que llegue a suceder una emergencia. Para esto se deben evaluar los riesgos que existen y determinar cuáles pueden ocurrir con mayor frecuencia y buscar alternativas que no afecten al medio ambiente. Los criterios serían identificar probabilidades de daños ambientales y a los trabajadores, brindar recomendaciones técnicas en caso de emergencia y prevención del impacto ambiental y afectación a la salud del ser humano. La conclusión en esta fase sería identificar probabilidades de que los riesgos ocurran y el grado de peligro que éste tenga con el medio ambiente. Y con estas matrices se reconocen dichos factores de riesgo en su mayoría, y estos tienen baja probabilidad que puedan ocurrir gracias a métodos de control instalados en la bodega. De igual manera, se deben tener en cuenta las medidas de protección y de prevención.
ya que es de gran importancia conocer el método para la prevención de riesgos y brindar materiales y recursos necesarios para los trabajadores que no sufran riesgo al manejar dichas sustancias peligrosas. Igual, las instalaciones cuentan con características y especificaciones técnicas para su uso y las sustancias se encuentran salvaguardadas. Bueno, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Walter Giovanni Fuentes Campos. En esta oportunidad les voy a hablar un poco referente a la temática siempre relacionada al estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Como primer punto, vamos a reconocer qué instituciones tienen parte en el proceso de formulación y aprobación de un estudio de impacto ambiental. Para ello, tenemos que mencionar que para poder comprender todo eso tuvimos que basarnos a un estudio de impacto ambiental, el cual estaba ubicado en la bodega San Jorge, era en la bodega San Jorge, ubicada sobre la Juan Pablo. Para primer punto, tenemos que reconocer que las entidades encargadas o instituciones que forman parte para el proceso de formulación de un estudio de impacto ambiental es conocida con sus siglas como SINAMA. Estas siglas significan Sistema Nacional de Gestión del Ambiente. Esta está conformada por instituciones principalmente la institución del Ministerio de Medio Ambiente. Y como segundo punto podemos mencionar que el Ministerio de Medio Ambiente y instituciones sería instituciones dentro del ministerio, dentro de los demás ministerios, como por ejemplo, el área del Ministerio de Cultura, dentro del ministerio hay una institución también que forma parte de lo que es el SINAMA, igual a lo que podemos mencionar las municipalidades, que también son parte, ahí tienen departamentos que son parte de este estudio de la formulación, dependiendo también el lugar donde se esté haciendo el estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Y las autónomas. Entonces, para ello podemos mencionar, en el caso, en el ejemplo que nosotros tomamos de las bodegas San Jorge, fue en San Salvador. En este caso, el ministerio, por el tipo de actividad que se realizaba, que eran sustancias, peligrosas y sustancias químicas, hasta sustancias altamente inflamables, intervenía el ministerio, intervenía la municipalidad, según los artículos con lo que le compete intervenir, ¿verdad? Y aparte de eso, se tomaron diferentes leyes por el tipo de actividad que se realizaba, como el control de desechos. Podemos mencionar, eso es en otros tipos de áreas, ¿verdad? Pero si nos enfocamos en el área de arquitectura, por la ubicación de la bodega y el tipo de químico, se toma como consideración la ley de urbanismo y construcción para ver el tipo de suelo, si es el adecuado donde se está generando la actividad, ¿verdad? Si cumple también con las características para dicha actividad también. El decreto municipal que les mencionaba en el caso de San Salvador, que es el decreto legislativo 274, la ley de medio ambiente de El Salvador, los reglamentos de la ley, que son lo que viene de lo que es la ley, ¿verdad? Los reglamentos generales de la ley de medio ambiente. Podemos mencionar el reglamento especial de normas técnicas de calidad ambiental, es bastante importante, ¿verdad? No solo en este estudio, sino que en otros tipos de actividades también que se pueden realizar. El reglamento especial de material y sustancias y residuos de desechos peligrosos. Aquí también es donde entra bastante en parte, en el estudio que nosotros pudimos observar, ¿verdad? Que es el de las sustancias, cómo es el manejo de los desechos y cómo debe de ser el control que se debe de generar en la actividad que se está dando. Si no, los parámetros, si no se cumple, qué sanciones puede recibir, ¿verdad?, la empresa, conforme a eso también. La prevención de riesgos laborales del trabajo, relacionada completamente a este tema de lo que eran los químicos que se iban a manejar,
el tipo de bioseguridad que se le estaba proporcionando al empleado, ¿verdad? Todo esto iba relacionado siempre al estudio de impacto ambiental que nosotros estudiamos. Entonces, cabe mencionar que todas estas unidades forman parte, pero en sí la que aprueba el estudio de impacto ambiental siempre es el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? Ahora, como segundo punto, vamos a analizar lo que es la formación en, es el ítem número 5, que dice analizar la información vertida en el estudio de impacto ambiental de manera integral para reconocer si es un instrumento objetivo capaz de reducir el impacto ambiental sobre el medio ambiente, sobre el medio que nos rodea, perdón. El estudio que nosotros pudimos, observar y poder leer, ¿verdad? Y analizar, está bastante relacionado al entorno que nos rodea, ya que la manipulación de los diferentes tipos de materiales que se hacen en el lugar, son altamente peligrosos y a la misma vez generan como un mayor riesgo extra al medio ambiente, si no se hace una buena manipulación, un buen control, un buen desarrollo. Por eso podemos mencionar que el estudio es bastante importante para poder crear un buen desarrollo, dar una mayor efectividad al momento de una crisis, poder tener una solución viable según el estudio que se realizó, ¿verdad? Los alcances que puede tener tanto en costo y beneficio, ¿verdad? Poder cumplir con todo lo establecido en el estudio de impacto ambiental. Esto es a corto, largo y mediano plazo, ¿verdad? Poder ver cómo se soluciona, cómo va a afectar a futuro, qué alternativas nos puede dar y qué soluciones podemos dar, ¿verdad? Siento que es bastante importante para el medio ambiente que nos rodea. Eso sería todo en mi intervención. Feliz tarde. Continuando con mi otra parte de la presentación, ahora hablaré sobre la resolución, dictámenes técnicos y conclusión del desarrollo del proyecto. Iniciando con la resolución, esta es emitida por parte del Ministerio de Medio Ambiente, según el formulario ambiental de almacenamiento de materiales peligrosos. Debido a este almacenamiento en dicha bodega de sustancias corrosivas, inflamables y oxidantes, es necesario un buen manejo para la prevención de un posible impacto ambiental. Según la Ley de Medio Ambiente, es necesario realizar un formulario ambiental. Luego de esto, el Ministerio procede a realizar una visita al lugar para poder verificar la información presentada dentro del formulario. Y según dicho formulario presentado, sí se requiere que se elabore un estudio de impacto ambiental, según los términos de referencia que fueron anexados a este. La resolución tiene vigencia por 1 año a partir de lo observado en dicha inspección técnica y se destacan ciertas características como lo es el acceso por carretera asfaltada, instalaciones de paredes de bloques, identificación de áreas para el almacenamiento de sustancias químicas, entre otros aspectos mencionados. Después de este análisis, según la información presentada, este requiere de un manejo adecuado para la prevención de posibles impactos al medio ambiente y a la salud de las personas que estén en contacto con dichas sustancias. Entonces se concluye que el proyecto presenta un impacto ambiental potencial moderado o alto, por lo que sí se solicita de un estudio de impacto ambiental. Bueno, los dictámenes técnicos. Este es un proceso obligatorio estipulado por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Para esto se deben de cumplir ciertas condiciones, como puede ser entregar documentos impresos, que serían los planos con las escalas estipuladas, entre otros procesos para el desarrollo del estudio de impacto ambiental. Y se solicita todo esto elaborado por profesionales y expertos en esta especialidad. Conclusiones para el desarrollo del proyecto. El estudio de impacto ambiental se basa en los resultados obtenidos en el almacenamiento de productos químicos y sustancias peligrosas en Bodega de San Jorge. El fin de este estudio es identificar, predecir y prevenir el impacto ambiental de las acciones del proyecto. En este caso se debe establecer un plan de contingencias el cual permita reducir los riesgos ambientales como resultado de la evaluación
que se determinó que la actividad de almacenamientos de productos químicos, aunque produce impactos bajos del medio ambiente, en este caso son impactos cuya recuperación podría ser inmediata. Pero el Ministerio de Medio Ambiente, después de la información presentada en el formulario y con base a la Ley de Medio Ambiente, se concluye que este tiene un impacto potencial moderado. Por esto es que es necesario realizar el estudio de impacto ambiental y para ver qué tan imprescindible es realizar este estudio ambiental. Por esto es que la entidad como el Ministerio de Medio Ambiente existen, ya que son los que se encargan de velar por la conservación y preservación del medio ambiente, ya que este tipo de fábricas o empresas podrían generar un impacto ambiental irreversible para el ambiente. Buenas noches, yo voy a describir un poco sobre el vínculo que posee el estudio de impacto ambiental con ingeniería y arquitectura. Según el artículo 73 de la Ley de Medio Ambiente con respecto al almacenamiento de desechos peligrosos, menciona el literal A: las áreas de almacenamiento deberán encontrarse separadas de las áreas de producción, servicios y oficina. Este apartado, este literal, mantiene cierto vínculo con el área de arquitectura, porque es ahí donde el arquitecto tiene que dimensionar o verificar cada uno de los espacios que estén de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la OPAMS. 2b dice que deberá contar con muros de contención y sistemas de retención para captación de derrames. C. Los pisos deberán contar con canaletas que reduzcan los derrames y las fosas de retención. Ahí también existe otro, tiene que ver el arquitecto para generar esas canaletas y generar una fosa, por decir así, o un lugar de captación por cualquier derrame que vaya a surgir y que vayan hacia un mismo lugar. Dice que debe contar también con pasillos suficientes para la manipulación tanto de montacargas como del personal. También dice que las paredes deben de estar con material impermeable. ¿Qué significa esto? Que hay que utilizar pinturas o algún otro tipo de químico para que no se impregne o no se imprima en las paredes el material peligroso. Y también dice que se debe contar con sistemas contra incendios, que también es estipulado como extintores, cajas donde van los extintores, mangueras de emergencia, que son los estipulados por el cuerpo de bomberos. Reconocer la importancia que tiene el estudio de impacto ambiental para los procesos constructivos o proyectos constructivos de cualquier índole. Se puede decir que el estudio de impacto ambiental se genera para verificar o mantener cierto equilibrio en que las obras no generen demasiado impacto al medio ambiente. Dentro de cada proceso constructivo hacen un levantamiento, primeramente hablando de flora, fauna. Cuando se hace un proceso constructivo se emiten una clase de documento donde se le genera un inventario a la alcaldía, que está relacionada con el medio ambiente, en donde se explica diversidad de árboles, el diámetro y todos, y que podrías generar una tala. Eso le llaman inventario ambiental. Al mismo tiempo se verifica qué solución le podrían dar a esa tala y cuáles son los que se conservarían. Entonces la importancia que tiene es para generar cierto equilibrio y que el ser humano no destruya el medio ambiente.